déjame contarte una historia que jamás imaginé vivir. Todo comenzó de manera tan simple, tan cotidiana, que nunca habría pensado que me llevaría a cuestionar todo lo que consideraba correcto en mi vida. Una tarde, mientras organizaba la casa, Diego, un joven amigo cercano de la familia, me miró de una manera que me dejó sin aliento. Su sonrisa, llena de una travesura contenida, encendió en mí una chispa que no había sentido en años. Soy Clara, tengo 52 años, y he dedicado toda mi vida a mi familia. Mi esposo y mis hijos han sido siempre mi prioridad, y nunca pensé que algo podría desviar mi atención de ellos. Mi apariencia siempre ha sido sencilla pero cuidada. Mi cabello, largo y con algunas canas que he decidido no ocultar, es un reflejo de las experiencias que he acumulado. Mi figura, curvilínea y con algunos kilos de más, lleva las marcas del tiempo y de las muchas recetas familiares que han sido parte de nuestra historia. Aún así, siempre me he sentido segura de mi feminidad, creyendo firmemente que la belleza de una mujer no desaparece con los años, sino que se transforma. Diego es un joven encantador, alto y de sonrisa luminosa, que desde el primer momento se ganó el afecto de todos. Su carisma y su carácter atento hicieron que se integrara rápidamente en nuestra familia. Sin embargo, lo que nadie sabe es que desde el primer instante en que lo vi, algo en él despertó en mí una curiosidad que no podía explicar. Al principio, lo atribuí a la mera admiración. Después de todo, es natural notar cuando alguien tiene un carisma especial. Pero con el tiempo, esa admiración comenzó a transformarse en algo más profundo, algo más intenso. Cada vez que Diego estaba cerca, sentía que una parte de mí despertaba de un letargo. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la manera en que su voz grave resonaba en mi mente, como su sonrisa iluminaba una habitación, o como sus ojos parecían buscar los míos entre la multitud. Me encontraba a mí misma prestando más atención a mi apariencia cuando sabía que él vendría. Elegía con cuidado ropa que realzara mis curvas, vestidos ligeros que no solía usar, blusas que dejaban al descubierto mis hombros. Pequeños gestos que parecían casuales, pero que en el fondo eran intencionados. Una tarde, mientras preparábamos la mesa para una comida familiar, Diego me miró y dijo con una sonrisa: «Clara, te ves radiante hoy». Su comentario me hizo sonrojar, pero también me llenó de una satisfacción que no quise admitir en voz alta. Respondí con una sonrisa, intentando ocultar lo que realmente sentía. «Gracias, Diego. Una siempre intenta lucir bien, aunque los años pasen». Pero su respuesta, con esa sonrisa traviesa, me dejó sin palabras: «Pues lo logras muy bien». Fue en ese momento cuando supe que algo dentro de mí había cambiado. La idea de que pudiera estar buscando su atención de manera consciente me asustaba, pero también me emocionaba. Las semanas siguientes fueron un juego peligroso. Cada encuentro con Diego estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. En una ocasión, mientras trabajaba en el jardín, decidí usar un vestido más corto de lo habitual. Diego llegó temprano para recoger a su amigo, pero se detuvo a hablar conmigo. «¿Necesitas ayuda con eso, Clara?», preguntó, observándome con una expresión que no supe descifrar. «No te preocupes, estoy acostumbrada a hacerlo sola. Pero si quieres quedarte a acompañarme, no me quejaré», respondí, sintiendo un cosquilleo al notar su mirada fija en mis piernas. Pasamos los siguientes minutos charlando sobre cosas triviales, pero la tensión en el aire era innegable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un calor recorrer mi cuerpo. Y cuando nuestras manos se rozaron por accidente, un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Por las noches, me encontraba recordando esos pequeños momentos, reviviéndolos en mi mente con una mezcla de culpa y anhelo. Sabía que no estaba bien, que Diego era joven y que yo debía saber mejor. Pero la realidad era que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Diego había despertado en mí algo que había estado dormido durante años, y aunque la culpa me atormentaba, una parte de mí deseaba más. Un fin de semana, la casa estaba más tranquila de lo habitual. Mi hija había salido con sus amigas, dejando a Diego con tiempo libre para relajarse. Planeaba pasar la tarde leyendo, pero cuando Diego entró en la sala, su presencia llenó el espacio de una manera que no pude ignorar. «Clara, ¿te molesta si pongo algo de música?», preguntó,
sosteniendo su teléfono en la mano. Para nada, Diego. Esta es tu casa también, respondí con una sonrisa que intenté hacer neutral, aunque por dentro sentía un torbellino. La música suave llenó el aire, y Diego se sentó frente a mí, comenzando a hablar sobre cosas triviales. Pero su mirada, fija en mí, parecía buscar algo más. Es raro estar aquí sin ella, dijo después de unos minutos. Pero no me quejo, me gusta hablar contigo, Clara. Siempre tienes algo interesante que decir. Ese fue el momento en que la tensión entre nosotros alcanzó su punto más alto. Mi corazón latía con fuerza, y cuando Diego se inclinó hacia mí, sus palabras me dejaron sin aliento. Clara, creo que eres una mujer increíble. No solo por ser quien eres, sino porque tú misma eres fascinante. Me quedé en silencio, incapaz de encontrar palabras. Antes de que pudiera responder, él se inclinó más, y sus labios rozaron los míos en un beso cargado de una intensidad que me dejó sin aliento. Sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa, pero en ese momento, no podía pensar con claridad. Diego se apartó, mirándome con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. Esto no debió pasar, murmuré, aunque ni siquiera yo creía en mis propias palabras. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Hay algo en ti que me atrae, Clara, algo que no puedo ignorar. Sus palabras resonaron en mi mente mientras trataba de poner distancia entre nosotros. Me levanté rápidamente y me dirigí a la cocina, buscando una excusa para salir de la habitación. Pero él me siguió, deteniéndose en la puerta. Clara, esto está mal. Eres el amigo de mi familia, y esto no debería estar pasando, dije, intentando recuperar el control. Lo sé, y no espero que lo entiendas. Solo quiero que sepas que no puedo fingir que esto no está pasando. La tensión entre nosotros era casi insoportable. Traté de ignorarlo, de volver a mis tareas, pero su presencia lo hacía imposible. Finalmente, Diego dio un paso atrás y dijo, no quiero hacerte sentir mal, Clara, pero tampoco puedo seguir ocultando lo que siento. Esa noche, no pude dormir. Los recuerdos de su mirada, de su voz, de sus labios sobre los míos, me mantenían despierta. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que no había vuelta atrás. Diego había despertado en mí algo que había estado dormido por años, y aunque la culpa me atormentaba, una parte de mí deseaba más. Los días siguientes fueron un juego de miradas y silencios cargados de significado. Cada vez que nos encontrábamos en la casa, tratábamos de actuar con normalidad, pero la tensión seguía ahí, creciendo como una sombra que no podíamos ignorar. Una tarde, mientras trabajaba en la casa, Diego se acercó a mí en el pasillo. Clara, comenzó, pero antes de que pudiera decir más, lo detuve. No, esto tiene que parar, Diego. No podemos seguir así. ¿Y qué pasa si no quiero que pare?, dijo, mirándome directamente a los ojos. No tuve respuesta para eso, porque en el fondo, yo tampoco quería que parara. La noche de Año Nuevo llegó, y la casa se llenó del bullicio y la alegría característicos de las celebraciones familiares. El aroma del pozole y los tamales impregnaba el aire, mientras las luces parpadeantes del árbol de Navidad creaban un ambiente acogedor. Mi hija se veía radiante esa noche, abrazada de Diego, y yo intenté enfocarme en las tareas de anfitriona para no pensar demasiado en todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. Pero Diego no me dejó olvidarlo. Sus miradas furtivas desde el otro lado de la habitación, el ligero roce de su mano al pasar junto a mí, cada pequeño gesto parecía un recordatorio de que el fuego entre nosotros seguía ardiendo. Cuando el reloj marcó las 12, todos nos abrazamos y brindamos por el nuevo año. La música llenaba el ambiente, y los niños corrían al jardín para encender chispas de gala. Aproveché el caos para escaparme a la cocina y tomar un respiro. Necesitaba calmar mi corazón, que latía desbocado cada vez que Diego estaba cerca. Fue entonces cuando lo sentí detrás de mí. No necesité voltearme para saber que era él. Su presencia era inconfundible, y el aire parecía electrificarse a su alrededor. Clara, susurró, su voz apenas audible por encima del murmullo de la fiesta. Diego, no deberías estar aquí, respondí, aunque mi voz carecía de convicción. No puedo evitarlo. Necesitaba verte. Antes de que pudiera responder, sentí su mano rozar mi brazo, enviando un escalofrío por todo mi cuerpo.
Me giré lentamente, encontrándome con sus ojos, que me miraban con una mezcla de deseo y urgencia. Era un momento que había imaginado muchas veces, pero que nunca creí que realmente sucedería. «Esto no está bien», murmuré. «Clara, solo síguelo», dijo antes de inclinarse y capturar mis labios en un beso que me dejó sin aliento. Fue un beso profundo, cargado de toda la pasión contenida de las últimas semanas. Mi mente me gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo tenía otros planes. Sin saber cómo, terminamos en el cuarto de invitados, lejos del bullicio de la fiesta. Había un fuego entre nosotros difícil de apagar. Cada caricia, cada beso, era un acto de rebeldía contra todo lo que se suponía que debía ser correcto. No puedo entrar en detalles, pero lo que sí puedo decirte es que fue una experiencia que no había vivido en décadas, algo que solo había visto en películas o leído en libros. Me sentía viva, deseada, y por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. Cuando regresamos a la fiesta, nos mezclamos con los demás como si nada hubiera pasado. Diego volvió al lado de mi hija, y yo me encargué de servir más ponche a los invitados. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sabía que nada volvería a ser igual. A medida que la noche avanzaba, noté algo extraño en el ambiente. Todo seguía como siempre, pero una parte de mí sabía que había cambiado para siempre.